Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias por sumarse a esta propuesta. Buenas tardes, Sebastián, nuevamente. Muchas gracias por estar ahí. Tenemos otra vez el gusto de poder contar con el doctor Sebastián Jaimovich. Él es neurocirujano, es miembro titular del Colegio Argentino de Neurocirujanos y de la Asociación Argentina de Neurocirugía. Es parte de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Neurocirugía Pediátrica y a nivel internacional de la Sociedad Internacional de Neurocirugía Pediátrica y de la Federación Internacional de Neuroendoscopía, entre otras sociedades científicas de las que es parte. Y actualmente se desempeña como neurocirujano de planta en el Hospital Pediátrico Garrahan, en el Instituto Flenny y en nuestra institución, en Swiss Medical Group, que desempeña su tarea en el Sanatorio Arcos, tanto en internación como en los consultorios externos, y su reciente incorporación al equipo de telemedicina, junto con el doctor Jaimovich padre. Así que es un gusto contar hoy con tu presencia y también contar también con vos en el trabajo. Así que hoy nos convoca el tema de traumatismo de cráneo. Un poquito estábamos charlando en la previa de la charla, lo frecuente que es como motivo de consulta en, creo que todas las guardias pediátricas. Y no por ser frecuente deja de ser tan importante estar actualizados, sobre todo en la solicitud de imágenes, en los signos de alarma, tanto en el examen físico como en las pautas de alarma que le damos a los papás cuando se dan de alta, en el paciente que consulta por un traumatismo. Así que la idea es buscar siempre que nuestra atención sea de la mayor calidad, tratando de no hacer ni de más ni de menos en pos de, de la salud del paciente y también de cuidar nuestro accionar como médicos. Así que a todos los que se les vaya ocurriendo preguntas, pueden ir anotándolas en el chat y al finalizar la charla también vamos a poder abrir el audio y si no hacer las preguntas personalmente. Así que un gusto y bienvenido, Sebastián. Belén, como siempre, muchísimas gracias, es un placer compartir este momento con vos y le agradezco también a Ariel Almada, que siempre le pone pilas para todas las organizaciones de estos encuentros, a la gente obviamente de Swiss, que para mí es familia, y al trabajo en equipo que me parece fundamental hoy y siempre. Este tema me pareció muy interesante, el del traumatismo de cráneo, traumatismo encefalocraneal en pediatría, y lo voy a orientar de una forma, le di una vuelta, es muy extenso, me parece que el principal manejo que tenemos que tener ahora es en lo que es el traumatismo de cráneo leve, con nuevas guías que han surgido en los últimos 2-3 años. Así que vamos a hacer, si les parece, un pantallazo de todo el espectro de traumatismo de cráneos en pediatría, pero después focalizarnos en la actualidad de lo que es el traumatismo de cráneo leve y cómo lo tenemos que considerar, teniendo en cuenta que es una de las consultas más frecuentes del consultorio y de la guardia. Arrancando por definiciones, el TEC es una injuria cráneo-cerebral que obviamente va a ser causada por una fuerza mecánica externa que puede causar una repercusión neurológica con deterioro temporal o permanente de las funciones cerebrales asociado a una alteración o disminución en el estado de conciencia. Una definición muy de libro, pero que la entendemos. Hay distintas clasificaciones. Ahora vamos a ver cómo los clasificamos en TEC leve, moderado, grave. Obviamente el mecanismo y las causas, si son contusos, penetrantes, abiertos, cerrados, si hay una injuria focal, una injuria difusa, una injuria primaria, que es la que se da en el momento del traumatismo, o una injuria secundaria, minutos, horas o días post-traumatismo. Y esto de acuerdo
a cada una de estas combinaciones y tipos de mecanismos y causas del traumatismo es lo que van a generar las distintas injurias o lesiones tisulares, tanto a nivel neural, cerebral y de nervios periféricos a nivel craneal o pares craneales, a nivel vascular, en distintas lesiones arteriales y venosas, causando hematomas, como ya sabemos, extradurales, subdurales, intraparenquimatosos, intraventriculares, etc. Y lesiones tisulares a nivel óseo, tanto en la calota craneal como en el macizo facial y en la base del cráneo. Tenemos que considerar el cráneo como una superficie que tiene un área externa, todo lo que es la calota craneal, un área anterior, que es la parte del macizo craneofacial, y una parte basal, y podemos tener lesiones en cualquiera de esas superficies. Dentro de lo que son las injurias primarias, como dijimos que se producen en el momento del traumatismo, las vamos a tener divididas en lo que son las focales, fracturas de cráneo, laceraciones, contusiones, los distintos hematomas intracraneales, hemorragias subaracnoides, hemorragia intraventricular, extradural, subdural, intraparenquimatoso. Como mencionamos, las lesiones en los nervios periféricos y lesiones en partes centrales del cerebro, no solamente a nivel cortical o en corona radiata, sino también a nivel central, tronco encefálico, hipotálamo, hipófisis, etc. Y a nivel de lo que son las injurias primarias difusas, vamos a tener lo que es la concusión y la lesión axonal difusa. Como mencionamos, las injurias secundarias son las que surgen luego del traumatismo, y es el daño celular por el efecto que causa estas injurias primarias. Se producen horas o días posteriores al traumatismo y pueden ser causadas mismo por las propias injurias primarias del traumatismo o por efectos secundarios, como en el caso de como efectos sistémicos, como ser la hipoxia y la hipoperfusión cerebral. Tenemos que tener en cuenta que la injuria secundaria es la que va a aumentar la mortalidad en este tipo de pacientes. Estamos hablando de pacientes con un traumatismo de cráneo moderado o grave en estos casos. A nivel de la presión arterial, es el periodo en una instancia inicial vamos a tener que el paciente traumatizado cursa con una hipertensión arterial y luego sigue una hipotensión arterial, y ahí es la importancia de los medios de tratamiento, hablando de traumatismo de cráneos graves, ¿no? Los mediadores neuroquímicos o físicos, como aminoácidos excitatorios, que pueden provocar edema cerebral y muerte celular, la hipertensión endocraniana con hipoxia cerebral, isquemia, edema y herniación, o sea, todos mecanismos cíclicos que van causando de vuelta más hipertensión endocraniana, más isquemia, más edema y más herniación cerebral. Hidrocefalia, en el caso de hemorragias subaracnoides menos frecuentes, o hemorragias intraventriculares más frecuentes que provoquen una hidrocefalia comunicante o no comunicante, con empeoría del estado neurológico del paciente. El examen clínico y neurológico es lo más importante, y esto es lo que hablan las guías. Cuando tenemos un traumatismo de cráneo de cualquier tipo, y como siempre el examen clínico y neurológico es la prima, y hay distintas herramientas para evaluarlo a nivel nacional y a nivel internacional. Dentro de parte del examen, la escala de Glasgow es fundamental. Tenemos que tener en consideración que la tenemos que tener adaptada para la edad, ¿sí? Tanto en la respuesta ocular, verbal y motora. No es lo mismo un paciente que tiene que habla, un infante o un niño ya más grande o adolescente. En la esfera clínica tenemos
distintas áreas, la somática. El paciente puede presentar cefaleas, náuseas, vértigo, fotofobia, xenofobia, acúfenos, hipoacusia, visión borrosa, fatiga. Dentro de lo cognitivo puede haber alteraciones en la memoria, dificultades en la concentración, braipsiquia, letargia o confusión. El comportamiento se puede ver alterado en estos pacientes con irritabilidad, labilidad emocional, hiper o insomnia, ansiedad, depresión o alteración en la personalidad. Dentro de los signos físicos vamos a encontrar también pacientes que tienen pérdida de conocimiento, amnesia o déficit neurológicos agregados. La esfera del sueño también se puede ver afectada, y lo mismo la coordinación con ataxias en distintas extremidades o troncales. Las banderas rojas son fundamentales cuando tenemos un paciente que sufre un traumatismo de cráneo de cualquier tipo, anisocoria, cefaleas progresivas intensas, náuseas o vómitos persistentes o empeoría de la sintomatología, una pérdida de conciencia prolongada secundaria al traumatismo, en el momento del traumatismo, déficits neurológicos en el momento o que van surgiendo a posteriori, alteración en el estado de conciencia persistente o alteraciones en el comportamiento en lo que tiene que ver con el seguimiento de forma progresiva y convulsiones tardías. Todas estas situaciones nos tienen que llamar la atención en una primera instancia y tienen que ser también pautas de alarma para los padres, obviamente. La WHO en el 2004 definió lo que es el traumatismo de cráneo leve y la concusión, y en los últimos años hubo muchos grupos de la CDC, la WHO y otras entidades que armaron equipos de trabajo en lo que tiene que ver con el área del traumatismo de cráneo. Entonces vamos a definir el TEC leve como una injuria cerebral aguda causada por una energía mecánica externa sobre el cráneo que va a incluir las distintas condiciones. 1. Hay una confusión, desorientación o pérdida de conciencia que tiene que ser menor a los 30 minutos. En el caso de que se produzca una amnesia post-trauma, tiene que ser menor a las 24 horas. Si hay una alteración neurológica, esta tiene que ser transitoria. La escala de Glasgow, una vez evaluada luego de 30 minutos y de las maniobras de resucitación, si llega a necesitar el paciente, tiene que ser entre 13 a 15, y si está indicado una tomografía cerebral, esta tiene que ser normal. Esta es la condición para un traumatismo de cráneo leve o concusión. En el caso de un TEC moderado, el Glasgow se define por un Glasgow entre 9 y 12, con una estos pacientes necesitan y tienen indicación de una tomografía cerebral, y según la clínica y la tomografía, si es patológico o no, van a tener un manejo más orientado a un traumatismo de cráneo leve o uno más orientado a un traumatismo de cráneo grave. La observación se recomienda por 48 horas y requieren una evaluación neuroquirúrgica. Si el paciente se recupera a un Glasgow máximo y la tomografía es normal, se le va a dar el alta luego del periodo de observación, y si no recupera, va a permanecer internado en sala común, en piso, si tiene una tomografía normal, o en una unidad cerrada de terapia, si tiene una tomografía patológica. En el caso de un deterioro neurológico, es importante repetir la tomografía para ver si hay alguna evolución en la patología intracraniana, en la lesión intracraniana, y en el caso de presentar en una primera instancia una tomografía normal, es importante evaluar si es necesario tener una monitorización de la presión intracraniana en caso de no presentar una tomografía y una clínica con necesidad neuroquirúrgica. Si el paciente tiene un Glasgow entre 3 y 8, estamos ante un traumatismo de cráneo grave por definición. Todos estos pacientes van a requerir una monitorización continua de la presión intracraniana. Se tienen que internar en una unidad de terapia intensiva y se sugiere
según las guías en adultos al menos, no está extrapolado, pero lo tratamos de hacer, en una profilaxis primaria con anticonvulsivo por una semana. Es fundamental tratar la patología activa, en el caso de que ésta exista, un hematoma extradural, un hematoma intraparenquimatoso o un edema cerebral difuso, es fundamental tratarlo y si requiere un tratamiento neuroquirúrgico, poder llevarlo a cabo. Como les decía, mi intención en esta charla, luego de haber hecho un breve panorama de lo que es el traumatismo de cráneo en pediatría en general, es orientarnos al traumatismo de cráneo leve. ¿Y por qué? Porque si lo tendemos a desestimar nosotros, los médicos, muchas veces los familiares, y bueno, y los pacientes también. Ahora, es importante el traumatismo de cráneo leve en pediatría, porque es un problema de salud que está en aumento no solamente en nuestro país, a nivel nacional, sino a nivel mundial. En los últimos 3 años, 4 años, hay un brote de estudio y muchas publicaciones en PubMed en relación al traumatismo de cráneo. En Estados Unidos representan casi medio millón de consultas en consultorio clínico por año y arriba de 750.000 consultas en guardia. Tenemos que tener en cuenta que el traumatismo de cráneo leve representa el 80% de todos los traumatismos en la consulta y estos llegan de acuerdo a cada centro, a casi el 5% de las admisiones en un departamento de emergencias. Los adolescentes van a tener una mayor tasa de traumatismos, en general relacionadas con el deporte, y tenemos que tener en consideración que el traumatismo de cráneo es más frecuente en la edad pediátrica por todas las cuestiones que conocemos en relación a los adultos, ¿no? Por una cuestión de la primera infancia, la capacidad del aprendizaje en la deambulación, los juegos, las actividades y demás. Entonces, el paciente pediátrico va a tener un mayor riesgo tanto para el traumatismo de cráneo como para el daño neurológico. ¿Por qué? Porque en los primeros años de vida el sistema nervioso central está en desarrollo. Va a haber una dificultad para lo que es la evaluación inicial en los pacientes preverbales, en los pacientes pequeños que todavía no hablan, y esto puede enmascarar distintas lesiones intracraneales que puedan pasar desapercibidas. Tenemos que tener en cuenta también que el cráneo en desarrollo, en crecimiento, al tener un menor grosor y una masa muscular menos desarrollada, va a amortiguar menos lo que es el traumatismo de cráneo y puede de hecho tener lesiones craneales, fracturas, hundimiento, de una forma mucho más frecuente que en un adulto joven o un adulto mayor. La mayor susceptibilidad a los cambios químicos y metabólicos cerebrales en el sistema, en el cerebro en desarrollo, también tienen una importancia, y esto puede provocar alteraciones en todo lo que tiene que ver la función física, neurológica, cognitiva y psicológica. Una entidad que quiero hacer hincapié es los pacientes que sufren traumatismo de cráneos múltiples, y tenemos que tener en consideración si estos tienen maltratos, si han sufrido maltratos. En estos pacientes o en un paciente que presenta una hemorragia subdural, hemorragias retinianas, ante ausencias de signos de impacto, la combinación de estos 3 factores son un 100% específicos para maltrato. Y son pacientes que ante traumatismos múltiples tenemos que siempre tenerlo en consideración, velando por la salud de los niños. ¿Qué otras consideraciones van a hacer que el traumatismo de cráneo en pediatría tenga una relevancia importante? Bueno, el síndrome post-concusión, que son en general síntomas inespecíficos, cefaleas, mareos, alteraciones psicosociológicas,
psicosociales, que pueden durar semanas y meses post-traumatismos. En el caso de los traumatismos por segundo impacto, teniendo en cuenta las actividades de los pacientes pediátricos y más adolescentes con el deporte, podemos tener en consideración que en muchas ocasiones puede haber traumatismos a repetición en las actividades que hacen, y si no hay una adecuada recuperación luego de un primer traumatismo, que se da en las primeras semanas, las recuperaciones ante traumatismos secundarios y múltiples van a ser cada vez más prolongadas y están descritas que pueden hasta ser fatales. Consecuencias neuropsicológicas y en casos ya más avanzados encefalopatías traumáticas crónicas, que esto se ve también en la etapa adulta. Hasta el 2018 podíamos decir que no había guías para el traumatismo de cráneo leve basadas en evidencia clínica. Bueno, esto cambia y acá es donde donde me pareció interesante hacer un hincapié y una visión o un enfoque distinto en esta charla, porque en el 2018 sale las guías de diagnóstico y tratamiento del traumatismo de cráneo leve pediátrico del CDC, y las cuales cuentan con 19 recomendaciones, con distintos niveles de confianza y fortalezas en la recomendación, que vamos a ir viendo ahora. Obviamente, estos están basados en análisis de estudios, de publicaciones previas, y en base a eso, dentro de cada una de las recomendaciones vamos a ver los niveles de confianza y la fortaleza de las mismas. En cuanto a las recomendaciones relacionadas al diagnóstico, tenemos las recomendaciones 1, que son los factores de riesgo para lesiones intracraneales y necesidad de tomografía cerebral. O sea, ¿qué paciente que tiene un traumatismo de cráneo que evaluamos en nuestro consultorio o en la guardia, tengo que estar pensando en hacerle una tomografía cerebral para descartar una lesión intracraneal? Si no, viviríamos haciendo tomografías cerebrales a todos los pacientes, y el comentario de un jefe de guardia mío de hace muchísimos años, una tomografía no se le niega a nadie. Bueno, en un paciente pediátrico que puede llegar a necesitar sedación o no deja de ser una dosis de irradiación a pesar de los protocolos específicos y de baja dosis de radiación, son cuestiones a tener en cuenta. Entonces, la recomendación 1A es que de rutina no hay que solicitar una tomografía de cráneo, una tomografía de cerebro en el traumatismo de cráneo leve. Esto está basado en las reglas de decisión clínica que identifican los riesgos de lesiones intracraneales en bajos, medios y altos, y sí vamos a solicitar una tomografía si el paciente tiene menos de 2 años, vómitos, tuvo pérdida de conciencia, el mecanismo del trauma fue severo, si persiste con cefalea en la consulta y es severa o en aumento, si presentó amnesia del evento, si tiene un cefalomatoma no frontal, o sea, no en esta área, hablando del área temporal, donde vamos a tener más riesgo de hematomas extradurales por ser la escama del temporal más finas, hematomas en la parte occipital por poder comprometer lo que es la fosa posterior, y más raramente lo que es la parte parietal, sería menos frecuente, pero también por compromiso de grandes venas. Si el paciente tiene una escala de Glasgow menor a 15, o si hay una sospecha clínica de una fractura craneal. En todas estas situaciones la recomendación es solicitar una tomografía de cráneo. Los pacientes menores a 2 años, que es un grupo importante, o es un grupo preverbal, en el que vamos a tener que tener otras consideraciones, los podemos dividir en 3
categorías según el riesgo. Los de alto riesgo, que tienen una depresión o alteración en el estado de conciencia, cuando hay signos de fractura o hundimiento o fracturas de base de cráneo, fracturas o hundimiento las vamos a palpar en el examen neurológico, físico, fracturas de base de cráneo con hematomas retroauriculares, signo de Battle, ojos en mapache, por fracturas a dicho nivel, convulsiones, irritabilidad, fontanela llena y tensa, vómitos por más de 6 horas o más de 5 veces, pérdida de conocimiento de más de 1 minuto durante el traumatismo. Estos son el grupo de alto riesgo. En el grupo de riesgo intermedio, lo más relevante son la menor cantidad de vómitos, el mecanismo de fuerza elevada, y estos pacientes vamos a tener que observarlos, la sugerencia es observarlos por lo menos 4 a 6 horas. Si hay una recuperación clínica y neurológica, el paciente es considerado, o sea, pasa a ser de bajo riesgo y luego a tener un manejo ambulatorio. Y los pacientes de bajo riesgo, en el que el mecanismo del trauma fue de baja energía, mayores de 12 meses, eso es también importante, los menores de 1 año por ser lactantes, hay que controlarlos un poco más, obviamente, y a veces las observaciones e internaciones las prolongamos un poco, y que no presenten ningún tipo de signos y síntomas a las 2 horas del evento. En los menores de 3 meses es fundamental evaluar si tienen cefalohematomas y en ese caso descartar fracturas craneales. En los pacientes pequeños, los hematomas extradurales, aparte de darse por ruptura de arterias meningias, como la arteria meningia media, que esa es la causa más frecuente de los hematomas extradurales, en los pacientes pequeños pueden provocar hematomas extradurales secundarios a fracturas craneales. El hueso es muy vascular y pueden provocar lesiones. Y en estos casos es importante descartar, por ende, si hay alguna fractura. En general, vemos una cantidad importante de traumatismos de cráneos leves en la guardia, siendo la admisión, como charlábamos, de acuerdo a cada centro, pero hasta entre el 5 a 7%, y tenemos que tener en cuenta que un porcentaje poco menos del 8%, 7,5% según la literatura, de estos pacientes con traumatismo de cráneo leve en guardia van a tener una lesión intracraneal. Por ende, un traumatismo de cráneo leve complicado, es lo que llamamos. Estos son los pacientes que realmente nos tienen que importar, o que todos nos van a importar obviamente, pero que tenemos que hacer un hincapié y que tenemos que tener más cuidado y poder objetivarlo, diagnosticarlo y hacer un tratamiento acorde. Por ende es importante los factores de riesgo, como charlamos, hay múltiples estudios o herramientas que nos van a indicar factores de riesgos, reglas de decisión clínica, hay distintos estudios, el Chalice, el PECARN, el CACH, que evalúan estas situaciones. Tenemos que tener en cuenta que la ausencia de lesiones en cuero cabelludo no va a descartar ni una fractura ni una lesión intracraneal en un paciente pediátrico. Esto tiene que ver con la sinergia del traumatismo de cráneo. Los pacientes pediátricos no necesitan tener un mecanismo de alto impacto para provocar una lesión tanto en el cráneo como a nivel cerebral o vascular, a diferencia del paciente adulto. Siempre, como primer estudio de diagnóstico, vamos a priorizar la tomografía craneal, tratando de que sea con protocolos de baja radiación, y tenemos que tener en cuenta que en algunos casos es necesario realizar sedación en estos pacientes. En general, tendemos a sobreindicar las tomografías de cráneo,
y estas, como se ve en la literatura, nos muestran tomografías normales en arriba del 90%, con necesidad de intervención neuroquirúrgica en menos del 3%. La resonancia magnética cerebral no está indicada, esta es la recomendación número 2. El SPECT tampoco está indicado en el traumatismo leve agudo, esta es la recomendación número 3. No hay mucho para discutir ahí, así que las voy a pasar rápido. El tema radiografías de cráneo tampoco está indicado en el traumatismo de cráneo leve agudo en el paciente pediátrico. Tenemos que tener en cuenta que la sensibilidad es baja para una fractura, no va a detectar lesión intracraneal. En pacientes neonatos o menores de 1 año con fontanela abierta, podemos aprovechar la fusión de la radiografía de cráneo y ante alguna sospecha la ecografía cerebral, si el ecografista es ducho en el tema, obviamente pues operador dependiente. Pero lo importante que tenemos que saber es que la radiografía de cráneo no nos tiene que dejar tranquilos. Podemos tener o no tener fracturas, se puede ver o no ver, pero ante la sospecha de una lesión intracraneal, y esa sospecha está fundamentada en un diagnóstico clínico, tenemos que realizar una tomografía cerebral. Esto no significa realizar una tomografía cerebral a todo traumatismo de cráneo. Esto significa hacer hincapié en las herramientas clínicas para tomar las decisiones. Test neuropsicológicos, se pueden usar escalas de síntomas validadas, que obviamente tienen que estar basadas en la edad del paciente. Marcadores sanguíneos, esto para el traumatismo de cráneo leve no tiene mucha injerencia. El S100B tiene baja sensibilidad, pero una alta especificidad en el TEC grave. Está más orientada a tratar de evitar, estos marcadores están orientados a tratar de evitar las tomografías y a obtener otros estudios orientativos en una primera instancia, pero la realidad es que las evidencias y las sugerencias son que se realicen solamente en una instancia de investigación y no clínica. ¿Cuáles son las recomendaciones de las guías actuales en cuanto al pronóstico? Bueno, fundamental, el asesoramiento familiar es fundamental, y se hace mucho hincapié en la parte clínica y en el trabajo en equipo con los familiares. La recuperación a un estado basal se tiende a dar en hasta el 80% de los pacientes entre la segunda semana y los 3 meses, esto es lo habitual, y muy variable en cada paciente y obviamente en cada tipo de traumatismo y en la alteración neurológica que pudo haber causado en su momento. El asesoramiento familiar es fundamental. Pronósticos relacionados con los antecedentes. Este es un ítem importante, está dentro de la recomendación 8, y acá lo interesante es que se recomienda la evaluación neurológica basada en herramientas clínicas a todos los pacientes previo a los deportes para tener una situación basal, y luego del traumatismo de cráneo también, para poder ir teniendo un seguimiento y un control. La recuperación va a estar afectada cuando hay antecedentes de traumatismos previos, cuando hay pacientes con alteraciones cognitivas, neurológicas o psiquiátricas, cuando el paciente tiene dificultades en el aprendizaje, o incluso cuando la condición social o familiar no es favorable. Esto lo tenemos que tener en consideración y va de la mano de todo lo que tiene que ver con el asesoramiento familiar para trabajar en equipo y dejar tranquilos al entorno. La recomendación 9 tiene que ver con la evaluación de los factores de riesgos acumulativos, el pronóstico, y acá tenemos que tener en consideración que la mayor edad, los niveles socioeconómicos bajos, las presentaciones severas y los síntomas
postconcusión agudos van a ser o son factores de riesgo para la persistencia de los síntomas en el traumatismo de cráneo. Eso lo tenemos también que tener en consideración. Como comenté, la utilización de herramientas múltiples, escalas clínicas, escalas cognitivas, nos van a servir no solamente para tomar decisiones en el momento agudo, sino también para controlar a los pacientes en el consultorio, en las clínicas posteriores y ver su recuperación. Tenemos que tener en cuenta los pacientes de mal pronóstico y de vuelta, considerando que la mayoría de los pacientes con traumatismo de cráneo, el alto porcentaje, el 80% tienen traumatismo de cráneo leve, que el 80% tienen recuperación entre 2 semanas a 3 meses, tenemos que tener en cuenta los pacientes que no van a estar en ese grupo para poder tener controles más seguidos y eventualmente ante la necesidad hacer el seguimiento y los tratamientos específicos, como vamos a ir viendo, tanto en la esfera neurológica, cognitiva, psiquiátrica, psicológica o psicosocial, a nivel de las alteraciones del sueño, alteraciones vestibulares, oculomotoras, etcétera, como vamos a ir viendo. Entonces, la recomendación número 11 de la guía es tener un monitoreo cercano del paciente con alto riesgo de persistencia de síntomas. Obviamente esto es según los antecedentes, según la demografía y según el tipo de lesión. En estos pacientes en los que no hay una mejoría o no se empieza a ver una mejoría luego del mes, tener evaluaciones específicas en base al inconveniente, a la sintomatología del paciente. En cuanto a las recomendaciones en el manejo y tratamiento, la educación para el paciente y para el grupo familiar es fundamental. Esta es la recomendación número 12. Brindar pautas de alarma que sean claras. Es preferible darlas a veces por escrito, aunque nos cuesta, no nos gusta escribir, y me incluyo. Pautas de monitoreo de síntomas, prevención de traumatismos futuros, el manejo de la actividad y el reposo, tanto cognitivo como físico. Ahora vamos a hacer nos vamos a detener un poquitito en eso que tiene que ver con el regreso a clases y el regreso a los deportes. Tenemos que tener en cuenta que cuando un paciente pediátrico tiene un traumatismo de cráneo leve y principalmente haciendo un deporte, lo ideal es sacarlo. O sea, la conducta correcta a seguir es sacarlo de ese contexto, de esa situación, tener una situación de reposo, tanto cognitivo como físico, poder observar al paciente para luego, si no tiene ninguna repercusión, poder incorporarlo a la brevedad y evitar ausencias prolongadas, tanto en clases como en los deportes que realizan. Y las pautas que se dan a los pacientes tienen que ser claras, tanto para el paciente como para el familiar. En cuanto a la actividad y el reposo en la esfera cognitiva y física, lo recomendado luego de un traumatismo leve es entre 1 a 3 días, comenzar una actividad gradual mientras no haya empeoría de los síntomas. Ahora vamos a ir viendo cómo, por ejemplo, en la vuelta al colegio, ante una mejoría de sintomática y un paciente asintomático en el día 0, llamémosle, empieza gradualmente a reincorporarse con tareas cada vez más exigentes desde el punto de vista cognitivo y no arrancar con una jornada escolar completa de 8 horas con exámenes o pruebas y demás, sino con 3-4 días de una incorporación gradual. Eso es importante. Un control estricto, y tenemos que tener en cuenta que los reposos prolongados, según la literatura, más de 3 días, no son beneficiosos en ninguno de los aspectos. No hay una evidencia clínica científica en cuanto al tiempo y duración del reposo, pero bueno, sabemos que
que el dormir de alguna forma nos cura, así que hay que darle una importancia a esa entidad, a ese tratamiento. El descanso cognitivo y físico es fundamental. Hablando de los deportistas, si tenemos un chico o chica que tuvo un traumatismo de cráneo y en un deporte o no, pero hace una actividad física, tenemos que tener en cuenta que lo primero que hay que hacer luego de ese traumatismo de cráneo en el deporte o en la situación en la que esté, en un recreo, jugando, lo que sea, es cortar con esa actividad, esa persona, ese niño o niña, tienen que salir de ese entorno y tienen que ser observados. Si el paciente no tiene, o cuando el paciente no tiene ningún síntoma, está completamente asintomático, puede volver al colegio en una primera instancia. En un segundo día, cada uno de los pasos son días. En el segundo día puede comenzar con un ejercicio o actividad aeróbica liviana, aumentando la frecuencia cardíaca, obviamente sin que empeore ninguna sintomatología. Ante una sintomatología que resurja por la actividad física, el paciente vuelve a un casillero. Al tercer día puede comenzar ejercicios deportivos específicos que agregan movimiento. Al cuarto día un entrenamiento sin contacto, con coordinación y carga cognitiva. Al quinto día una práctica de contacto total, que eso va a hacer que la persona vuelva a tener una confianza en la actividad que tal vez le causó en el deporte, que tal vez le causó el traumatismo de cráneo. Tengamos en cuenta que no estamos hablando de un adulto que juega al rugby y que se golpea la cabeza, estamos hablando de un chico que tal vez, o chica que hace equitación y se cayó del caballo, ¿no? O jugando al fútbol o al hockey, a lo que sea, tuvo un traumatismo. Y al quinto día ya puede volver al juego sin restricciones. Obviamente, si el paciente es más joven, es más pequeño, tenemos que ser más conservadores o más observadores también, ¿no? En cuanto al soporte psicosocial y emocional, hacen un hincapié en la recomendación 14 con un asesoramiento en esta esfera, y me parece importante tenerlo en consideración. En cuanto al tratamiento de las cefaleas postraumatismo de cráneo, que tienden a ser bastante frecuente en los pacientes, tenemos que tener en consideración como recomendación si esta cefalea es severa o empeora con o sin factores de riesgo, como habíamos charlado previamente. Bueno, estaría indicado realizar una tomografía cerebral si es que esta no fue realizada en una primera instancia, y si obviamente si lo fue y había una lesión intracraniana, tenemos que tener ante la persistencia o empeoría sintomática una tomografía nueva que nos permita observar que la lesión intracraniana está en resolución o resolvió completamente y no haya empeorado. Lo que tiene que ver con el manejo analgésico de AINES, tenemos que considerar o ser cuidadosos con el abuso y el efecto rebote, entonces indicarlos por corta duración. Y en los pacientes que van a presentar una cefalea crónica, tenemos que tener en cuenta que en general es multifactorial y por ende el tratamiento va a ser multidisciplinario. Estos pacientes también pueden presentar con una disfunción vestibular y o oculomotora y van a requerir rehabilitación específica, y ahí tenemos que tenerlo en consideración. Y cuando digo que tenemos que tenerlo en consideración, tenemos que diagnosticarlo. Si no hacemos un diagnóstico de estas situaciones con el paciente que puede presentar visión doble, mareos, vómitos, náuseas, en distintas esferas, no vamos a lograr hacer luego
un tratamiento y una recuperación correcta del paciente. El manejo del sueño también se le da importancia y tenemos que asesorar al grupo familiar y a los pacientes a tomar una buena conducta en cuanto al sueño, y en los casos de que no sea así, dar las pautas o derivaciones necesarias. En cuanto a la alteración cognitiva, tanto en lo que tiene que ver con la atención, la memoria, el aprendizaje, velocidad de respuesta o distintas funciones ejecutivas, tenemos que poder hacer un diagnóstico si tenemos una situación de estas, obviamente en el seguimiento, e ir teniendo en consideración tratamientos específicos o derivaciones para evaluación neuropsicológicas si es necesario. En esto es importante, si están presentes, tratar de objetivar la etiología de las mismas para poder orientar luego el tratamiento. Ahora, esas son las principales recomendaciones actuales, que lo que tienen que son basadas en evidencias clínicas. De la CDC del 2018 me pareció interesante remarcarlas. Hay pautas o recomendaciones que tal vez no tendemos a tenerlas en cuenta. Nosotros como neurocirujanos ciertamente no las tenemos en cuenta. Consideramos que el traumatismo de cráneo leve tiene que tener un manejo multidisciplinario y muy por el pediatra y por las distintas especialidades pediátricas, y es importante tener en consideración todas esas esferas que puede tener alguna alteración el paciente y que puede requerir algún tratamiento. En relación a la internación, ¿qué pacientes no se van a internar? Bueno, los que tienen un trauma menor, los tejidos blandos, el traumatismo es cerrado, sin pérdida de conocimiento, con una breve pérdida de conocimiento, con un Glasgow máximo, un examen neurológico normal. En el caso de haber realizado una tomografía, esta es normal. Que no tenemos una preocupación de las capacidades del cuidador, y que lo observamos 4 a 6 horas si el paciente tuvo una buena repercusión, una buena evolución. En esa situación damos instrucciones claras de pautas de alarma, cuándo y dónde buscar una nueva atención, cómo prevenir futuros traumatismos y un control obviamente pediátrico estricto las próximas semanas. Si el paciente presenta una alteración en la conciencia, un Glasgow menor a 15, la sugerencia es que tenga una admisión institucional, sanatorial, hospitalaria. Si la conciencia es normal, pero tiene uno de los siguientes ítems: amnesia, náuseas, vómitos, deterioro neurológico, convulsiones, alteraciones en el comportamiento, irritabilidad, una fractura de cráneo, una tomografía normal, en el caso de que esté indicada y la hayamos visto, cefalea intensa, a pesar de un nivel de conciencia normal, va a requerir una observación más prolongada. Pacientes que tengan comorbilidades asociadas, problemas sociales o falta de supervisación por un adulto, dificultad en el examen neurológico, en pacientes infantes, pequeños, que no podamos realizar un buen examen, o ante la sospecha de que el traumatismo sea por maltrato. Ante la internación, obviamente, vamos a repetir la tomografía en distintas situaciones. Si no hay una mejoría clínica fundamental o si hay una empeoría clínica neurológica, y cuando tenemos una lesión intracraneal en la primera tomografía, tratando de considerar el tipo de lesión. O sea, si tenemos el tipo de lesión y el tiempo que pasó entre el traumatismo de cráneo y la tomografía. Si tenemos un paciente con un traumatismo de cráneo, con un mecanismo que no es severo, neurológicamente impecable, que tiene una hemorragia
subaracnoidea o un pequeño hematoma extradural secundario a un trazo fractuario y no es un paciente menor a 2 años, por ejemplo, con la tomografía observada luego de las 4 horas y no esperaríamos una empeoría imagenológica y podemos hacer un control clínico. Pero eso, bueno, son cuestiones que obviamente depende de cada paciente. Tratamos de esperar si el paciente lo permite, si el tipo del traumatismo de cráneo y la clínica del paciente lo permite. Tratamos de esperar entre 3 a 6 horas para hacer la tomografía, si está indicada, y en ese caso uno evita, entre comillas, tener que repetirla, o tratamos de evitar tener que repetirlas. El tratamiento obviamente es sintomático, reposo, líquidos, analgésicos. El seguimiento es fundamental. Hay distintas escalas para seguimiento. Esto es, cada profesional puede tener su propia evaluación. Y lo más importante de estas escalas es la comparación evolutiva. No buscan tanto un score inicial, sino una comparación de mejoría luego de las evoluciones. Como mensaje me parece que tenemos que tener en consideración que el traumatismo de cráneo y principalmente el traumatismo de cráneo leve es importante. Estamos dedicándole 1 hora un viernes a la noche a escuchar esta charla, entonces me parece que nos debe interesar. Es fundamental que sigamos las guías de manejo y evidencia clínica. Y es fundamental tener un seguimiento correcto de estos pacientes con una evaluación seriada. Cuando vemos un traumatismo de cráneo, nosotros neurocirujanos, o al menos mi equipo, tratamos de trabajar en conjunto con el pediatra, no sobrecargarlos de consultas en consultorio, pero sí ir mechando control con el pediatra, control nuestro, a pesar de que sea un traumatismo de cráneo leve, justamente para poder objetivar precozmente los pacientes que tienen factores de riesgo alto y que pueden haber hecho o tener predisposición para una lesión intracraneana. Me pareció interesante, mientras armaba esta charla, la página web de la CDC, donde está gran parte de esta información. Hay distintos lugares en la SAP y distintas entidades que trabajan el tema, y más en los últimos años, pero me gustó las guías que tienen acá, así que les paso ahí el link por si a alguno le interesan. Se está haciendo mucho hincapié en el traumatismo de cráneo y en el TEC leve actualmente, con la importancia en el regreso al colegio, el regreso al deporte y los cuidados que los padres y nosotros también, el sistema de salud, tenemos que tener en consideración a estos pacientes. Así que bueno, eso es todo. Estoy abierto a preguntas y espero que les haya servido. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Súper interesante. Y bueno, abrimos ahora sí el momento, el espacio para las preguntas. Acá teníamos en el chat una pregunta de la doctora Virginia. Ella nos decía si el score de Glasgow en niños pequeños, plantear el score de Raimondi, que bueno, evalúa los mismos ítems que Glasgow. Sí, lo importante del score de Glasgow, como todos los scores, es hablar el mismo idioma. Para lo único que sirve es para eso. Hay distintas escalas, hay score de Glasgow adaptados a pacientes, a infantes. El key de la cuestión está ahí, el mismo idioma. Perfecto. Vamos a darle la palabra al doctor Gabriel Muñoz, que levantó la manito para una pregunta. Te escuchamos, Gaby. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto.
Perfecto, porque estoy con el teléfono y no sé cómo utilizar el chat. Doctor, le hago una pregunta. ¿Tiene alguna preferencia con respecto a las reglas de decisión clínica entre las reglas PECAR y las Chalis? No tengo una preferencia. Las PECAR creo que tienen tal vez más aceptación, pero no encontré en la revisión que hice para esta charla una preferencia con evidencias clínicas y de hecho en el CDC, que es la única guía basada en evidencia, que es lo que traté de mostrar el día de hoy y actualizarla, las mencionan, pero de vuelta, no toman a ninguna como preferencia. Hay que tener en cuenta que todas tienen bias, ¿no? Todas tienen puntos flojos, pero creo que lo importante es poder tomar en consideración justamente las Clinical Decision Rules, ¿no? Las reglas de decisión clínica, tenerlo en consideración. Muchas gracias, doctor. Otra consulta le quería hacer con respecto a las fracturas de base de cráneo, ¿no? Entiendo que son fracturas con un mecanismo, con una cinética de un trauma bastante grave. Y bueno, quisiera saber si hay algunos mecanismos específicos en los cuales son más predisponentes a este tipo de lesión y si en un TEC leve yo podría llegar a tener una fractura de base de cráneo. Bien, a ver, tenemos que tener en cuenta que te lo voy a poner así. Un velamiento en las celdillas mastoideas, puede haber una microfractura en cualquier tipo de traumatismo y tal vez en un paciente pediátrico la estadística del trauma no es tan elevado y eso es una fractura de base de cráneo. No va a tener ninguna repercusión porque probablemente no haya fístula de líquido raquídeo, ninguna repercusión neurológica. Dudosamente tiene una repercusión en el séptimo par, en el facial, puede tener una repercusión en la esfera auditiva o vestibular, pero las tenemos que tener en cuenta. Y después, en base a la segunda pregunta, los signos que tenemos que tener, ¿no? Un traumatismo de cráneo leve, pero que presenta hematomas retroauriculares, hematomas el signo de Battle, que es el signo de ojos en mapache, con hematomas en los dos ojos, otorragia, rinorragia, todas esas alteraciones o lesiones o escoriaciones o cefalomatomas en dicha zona, ¿no? Podemos ser orientativas a una fractura de base de cráneo. Perfecto. Y con respecto al screening auditivo, usted dijo, como lo mencionó recién como complicación, ¿sugiere hacerle a todos los niños con TEC leve también? No están las guías, salvo que tengan que persistan con sintomatologías o que tengan disfunciones auditivas o vestibulares. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Excelente. Bueno, ¿algún otro invitado quiere hacer alguna pregunta? Justo a raíz de eso me acordaba de un paciente que tuvimos por guardia que al examen físico en la otoscopía, el pediatra que lo vio detectó que tenía pulsación a nivel de la membrana timpánica y bueno, a partir de ese signo que por ahí uno nunca se iba a imaginar que lo va a encontrar, pero la importancia del examen físico porque era un pacientito que no se quejaba de molestia ni nada y bueno, a partir de eso se pidió la tomografía y se detectó la lesión, pero un poco algunas cositas que me parecen importantes o que me llamaron la atención de la charla. Por un lado, lo de la RX.
que bueno, creo que va a ser muy difícil igual erradicar de nuestra práctica y a veces por el pedido de los padres que vienen a buscar la placa o que su pediatra le dijo que vaya a la guardia para que le hagan la placa y muchas veces la pedimos no tan convencidos de que estemos haciendo bien y también, bueno, por la interpretación, porque uno cada vez que pide una placa también tiene que tener después la sensibilidad para poder interpretarla y no siempre por ahí las fracturas son tan claras o a veces nos genera más duda la placa que certezas, ese 63% de sensibilidad que sigue siendo bastante bajo, digamos. Y otra cosa también, el tema del tiempo de hacer la TAC, que muchas veces ante los signos de alarma o a veces por el mecanismo del traumatismo o por la edad, pedimos enseguida el ATAC, por más que el paciente se vaya a quedar en observación, y a veces es más manejar nuestra propia ansiedad de querer tener la imagen, y sabiendo que igual el paciente se va a quedar las 6 horas de observación, por ahí en beneficio del paciente de no tener que repetir la imagen, de tener la paciencia de decir, bueno, esperamos las 4 o 6 horas y antes del alta hacemos la tomo para también sumar otra cosa más positiva para darle el alta más tranquilos nosotros también de que estamos dando bien el alta. Belén, son muy acorde tus comentarios. Antes de seguir con las preguntas, 2 segundos, quiero aclarar 3 cositas. Los chicos pediátricos, si ustedes lo saben bien, y en el examen neurológico tenés un paciente de 4, 5, 6 años, y más también con una hemiparesia, por lo que sea, o sea, que no puede mover un brazo, y le decís levantá los brazos, y el chico no te dice no puedo, hace esto. Se levanta los 2 brazos y se lo ayuda, o sea, tienen menos conciencia de enfermedad. Eso en relación a lo que dijiste de la hipoacusia secundaria o a la anacusia secundaria a un hemotímpano, por ejemplo, ¿no? Que es secundaria, una fractura en la base de cráneo probablemente, que desde lo neurológico no va a tener ninguna repercusión, pero ese paciente tal vez después requiere un seguimiento en esa esfera auditiva, pediátrica o con el otorrino, pero es importante porque después ese paciente puede tener una alteración en su aprendizaje secundario a una hipoacusia. En relación a la radiografía de cráneo, es difícil, se hace la tendemos a hacer medio de rutina. La realidad es que es verdad, no sirve para nada. Es interesante que todas las guías clínicas en adulto y pediátrico siempre dicen que la radiografía de cráneo no sirve para nada. Si uno tiene una duda, tiene que tomografiar, pero hay que tratar en el paciente pediátrico de vuelta, insisto, y lo digo no convencido tampoco, pues sé que nos cuesta, pero de tratar de tomografiar lo menos que podamos al paciente pediátrico, teniendo en consideración un montón de factores, ¿no? Como charlabas del timing de la tomografía entre la TAC y el TEC. No es lo mismo un paciente que vino y tuvo el traumatismo a las 12 de la noche, es la 1 de la mañana, y tal vez queremos la tomografía para quedarnos tranquilos, porque el paciente se va a ir a dormir y la gente que lo está controlando, por más que estemos de guardia y activos y despiertos, tenemos menos alerta. Entonces ese paciente tiene una situación y el paciente de las 12 del mediodía es otra. Bueno, y dejo había unas manitos ahí, si alguien tiene dudas, estoy abierto. Gaby, ahí vemos tu manito levantada. ¿Tenés alguna pregunta más? No sé cómo sacarla, nada más. Gracias. Esa es la duda. A ver. Y había otro manito. Virginia, te escuchamos. Sí, no, un comentario general, la verdad que me pareció, es un tema que vemos siempre y que, bueno, y que resulta muy interesante la actualización
que presentaste, y especialmente el tema del reintegro progresivo a las actividades, ¿no? Que es como que muchas veces se maneja todo o nada, ¿no? Como que el chico se recuperó y es como que va a las actividades habituales. Esta reincorporación progresiva me pareció un concepto muy, muy interesante para no prolongar excesivamente el reposo ni tampoco marcar un reingreso total, ¿no? La verdad que me pareció un concepto interesante actualizar, digamos. Así que bueno, gracias por toda la presentación. Por favor. Eso es interesante. Todas las guías hablan de lo mismo, la reincorporación precoz, pero progresiva. Y tanto no solamente en la esfera del deporte, sino también en la esfera escolar, cognitiva. Chico que tuvo un traumatismo de cráneo, se lo llevó a la guardia, estuvo todo bien, y el otro día tal vez tiene que tener un día sintomático, y al otro un día de media jornada y con actividad reducida, y tal vez al tercer día, las guías lo marcan así, tercer o cuarto día ya una reincorporación escolar normal, con la exigencia habitual. Y en el deporte, como les marcaba, pautado en 6 días, teniendo en cuenta que, de vuelta, los chicos tienden a hacer traumatismos a repetición por las actividades que tienen, o es mucho más frecuente que en el adulto, y la repercusión en la recuperación va a ser más prolongada ante falta de una recuperación acorde o traumatismos múltiples cercanos dentro de las primeras 2 semanas. Y otro puntito que a mí me pareció interesante en las indicaciones de la tomografía era la presencia de cefalohematoma posterior o lateral, que por ahí muchas veces, obviamente que uno no decide solo con una sola cosa, son varios puntos los que uno tiene en cuenta, pero a veces solo porque el traumatismo fue posterior, es como que ya nos levanta la alerta y decimos, bueno, tiene que tener tomografía. Y por ahí esto de tener en cuenta de que además del mecanismo, que esté la presencia del cefalohematoma, o de lo contrario, aunque sea un mecanismo muy leve, si hay cefalohematoma posterior o lateral, pedirla. Bueno, por ahí lo pensé más en lo personal, a veces me preocupo cuando es un traumatismo lateral y por ahí no tiene ningún otro signo de alarma, ni físico, y solo por ser lateral decimos, bueno, pidámosle la tomografía. Esto es interesante que lo remarques porque tiene una connotación neuroquirúrgica muy importante. El hematoma extraural, que es lo más frecuente, es más frecuente que sea en la zona, cuando hay un traumatismo en la zona temporal, porque ahí transcurre la arteria meningia media y porque el hueso, la escama temporal es más finita y puede dar pequeñas fracturas. Una pequeña fractura lineal puede provocar una laceración de la meningia media y eso causar un hematoma extraural. Y el hematoma extraural a nivel temporal, tengamos en consideración que puede causar una compresión en el tronco, ¿sí? El hematoma occipital puede causar un hematoma en la fosa posterior. O sea, son 2 áreas que tienen ante un hematoma del mismo volumen que en la zona frontal o parietal, menos complacencia cerebral y más riesgo de mortalidad. Un traumatismo en la zona frontal, en donde el hueso es más duro, si hay un hematoma extraural o sudural o lo que sea, las chances de que el paciente tenga alguna alteración neurológica en el corto y largo plazo incluso, son mucho menores, o sea, la morbimortalidad es menor. De hecho, la indicación neuroquirúrgica, cuando son hematomas, por ejemplo, extraurales o de cualquier tipo, laterales, hablamos de lateral, pero en verdad es temporal, ¿no? O occipitales, fosa posterior, o sea, el tamaño importa en ese caso, y tendemos a tener una conducta neuroquirúrgica más agresiva. Más invasiva. Sí. Okay. Bueno, perfecto.
Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo me anoté también el número de vómitos, que también los vómitos generan mucha alerta en los padres después de un TEC. Y bueno, también tener en cuenta cómo iba sumando la alerta según siempre mayor a 3, y a partir de ahí la cantidad de vómitos, el impacto, digamos, que tiene en la clasificación del TEC y por ende también en las medidas que tomamos. Eso también me pareció interesante porque ante un vómito ya es como que corren a la guardia los papás, y también, bueno, decir, bueno, vamos a esperar si vuelve a vomitar, cómo evoluciona, y no levantar tampoco nuestra alarma interna. Y creo que no me anoté más cositas yo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Sebastián. Gracias a todos por estar presentes. Ya son las 9:10 de un viernes, así que doble el agradecimiento. Y bueno, ni bien tengamos esta clase, como les comentamos, está siendo grabada y la vamos a poder difundir para que puedan pasarle a sus compañeros, a amigos pediatras que trabajen en la guardia y que trabajen fuera de guardia, porque la verdad que en cualquier plaza, club que estemos, siempre suceden estos traumatismos y buscan siempre un médico, así que por más que estemos tomando sol, vamos a tener que también intervenir, así que la verdad que está bueno difundir todo este conocimiento. Muchas gracias, Sebastián, y bueno, esperamos contar con vos en otras oportunidades. Como siempre, un placer. Un saludo grande para vos, para todo el equipo y para todos los presentes que me bancaron un viernes a la noche hablando de traumatismo del cráneo. Bueno, nos vemos, Eva. Un saludo para todos y que tengan todos buen fin de semana. Buen fin de Muchas semana. gracias, Eva. Nos vemos. Adiós a todos, gracias. 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 Gracias.